Presentamos ahora el desayuno en Tandil Despierta junto a Atalaya, ese clásico argentino nacido en 1942 en la histórica Ruta 2 y que hoy lleva más de 80 años acompañando generaciones de viajeros con sus mediaslunas artesanales y su café. Ahora, Atalaya está aquí en Tandil, en Colectora Sur Juan Carlos Pugliese, 2256, dentro de Pico Deportes, abierto todos los días de 7 a 20. Presenta este espacio del desayuno en Tandil Despierta, Atalaya. Bueno, ¿cómo presentamos, Marisol, a este grosso de la escritura, de las letras? Escritor y psicólogo. Y su carrera lo ha ayudado, entiendo yo, todo lo que ha aprendido ahí para poder desarrollar su literatura. Así que está con nosotros Pablo Mariosa. Muchas gracias. Bienvenido. Bienvenido, Gracias por la días. invitación. Bienvenido. Y por supuesto, de Alfa Librería, Ludmila Kigan. Buen día, ¿cómo están? Bienvenida. Hola, Ludmila. ¿Todo bien? Porque va a haber una presentación de su libro, donde bueno, va a interactuar con la gente de Alfa. Va a estar Alicia junto a él, pero verán que son un equipo. Sí, Ludmila está siempre en la librería. Totalmente. Cada vez que voy, ella está ahí. Bueno, Pablo, hablanos de Mariosa. Después hablamos de algunos libros. Mariosa es el Mariosa es apellido. el mismo. Podría hablar de Mariosa, pero mejor prefiero hablar del libro. Hablemos del libro primero y después de Mariosa. Muy bien. Y de algún libro anterior. Bien, muy bien. A ver, ¿cuál es la cámara por la que sale? Ahí, Acá. ahí, Muy ahí, bien. ahí. Ahí Así no me está viendo, pierdo. Bueno, Lucero. Este es el libro que vamos a presentar el sábado en Alfa. Me va a acompañar como moderadora Alicia Laco. Y es un thriller psicológico. Fue la primera novela de suspenso que escribí. La escribí en pandemia. Estaba viviendo en un departamento muy chiquito en el barrio de Caballito. Vos sos de Buenos Aires. Sí. Viví en varios barrios de la ciudad de Buenos Aires. Siempre me gustó mucho el contacto con la naturaleza, la actividad al aire libre. Viajé como turista, el típico turista que viene a comer quesos, salamines a Tandil. Me encantan las sierras. Y en pandemia me empezó a picar el bichito de querer estar en un lugar con mejor calidad de vida, más aire, más verde. Y así fue que con mi pareja elegimos venir acá hace ya más de 3 años. ¿Sí? Bueno, y en esa época, en pandemia, yo hace muchos años que escribo, siempre me gustó escribir cuentos, novelas, pero no me había metido sumergido en el suspenso. Se ve que toda esa oscuridad en un contexto que fue muy difícil me llevó a jugar un poquito más con mis miedos, con mis obsesiones y meterme con personajes más complejos, si se quiere. Y así nació Lucero, que bueno, tuvo una primera edición con otra editorial y ahora llega de la mano del fondo como un relanzamiento, como una edición ampliada, revisada. Es un libro al que yo le tengo mucho cariño porque me abrió las puertas para empezar a tener distribución en librerías, para llegar a más lectores, y eso es un poco la historia del detrás de escena, ¿no? Sí. Trata sobre un escritor porteño que está en un momento muy oscuro, con un bloqueo en todo sentido. Es decir, no es solo bloqueo que no se le cae una idea para escribir. No tiene trabajo, está alejado de su familia, de sus amigos, de su pareja, y una noche recibe un llamado de un tal Lucero, que es un adulto mayor, un señor muy grande que tose todo el tiempo. Es una llamada incómoda en la que básicamente le propone contratarlo para que escriba su historia. Este chico está endeudadísimo, entonces acepta, no por ganas o interés, sino porque no le queda otra, y así ese es el disparador con el que empieza la historia. Bien. Y que fue Pobre el puntapié porque es un género que te gusta, ¿no? Sí. Es un género que después desarrollaste en otras obras, pues está Sí. en Póstumo. Regina. Efecto Ese Regina, que efecto Regina. transcurre parte de la historia acá en Tandil, porque lo escribí ya viviendo acá en Tandil, y La Lista. Son 4 ya novelas de suspenso, que todas fueron editadas por Del Fondo. Sí, claramente me gustó el género. Esta fue una primera experiencia, y ahí, como decías vos al principio, me di cuenta de que las herramientas que tenía como psicólogo las podía explotar en lo que es la creación de personajes, ¿no? Porque no escribo historias basadas en casuísticas de pacientes ni en hechos reales, pero sí intento que sean lo más verosímiles posibles, ¿no? Que el lector diga, esto podría pasar, ¿no? Y que se pueda sumergir, y ahí la psicología te permite jugar un poco con esto de cómo reaccionaría una persona en una situación límite de mucho estrés, ¿no? Y ahí es cuando me arremango y me empiezo a divertir, porque no deja de ser un juego creativo para uno como autor. ¿Y cuánto hay de tu profesión Sí. y cuánto hay de autorreflejo?
A ver, hay una teoría que dice que cuando uno crea personajes, siempre hay algo, ¿no? Como un perfume del autor, ¿no? Como que pasa el personaje y hay algo, un poquitito que tiene que tener de alguna manera. Yo intento hacer un trabajo de desdoblamiento, ¿no? Es decir, de que eso que estoy creando, que sea algo que no tenga nada que ver conmigo. Como si estuvieras en sesión. Claro, como si fuera una cosa que uno, justamente se desprende de uno. Desde ya que va a tener alguna pincelada, pero, a mí me pasa muchas veces con mis personajes que reaccionan de una forma que yo digo, haría exactamente lo contrario, por ejemplo, ¿no? O me parece detestable o admirable algo que hace un personaje, y ahí también está el juego, lo lindo y la magia de la literatura. ¿Y los distintos libros tienen algún tipo de continuidad? Tienen ciertas conexiones, pero son historias autoconclusivas. Sí, claro, si no es que hay que leerlas en un orden y demás, pero sí claro. hay algunos elementos, ¿no? Que por ahí aparecen, no sé. Sí. De hecho, por ejemplo, en Póstumo, que salió en diciembre, que fue el último thriller psicológico inédito que publiqué, también lo presentamos en Alfa. El personaje también es un escritor, pero este es un escritor que está en un muy buen momento, parece que va a ser un bestseller, todo lo contrario del protagonista de Lucero, que está en la lona. En la lona. Y el pobre Sebastián Torres. Exacto. Bueno, en el caso de Póstumo se llama Esteban Quinteros, que es un guiño también a Stephen King, que es un autor de Misery, un clásico de él. Bueno, te iba a preguntar por autores e inspiraciones y por algo que no he leído todo, pero he leído algunos pasajes y por lo que te he escuchado, hay algo de Stephen King. Yo digo, este chico leyó a Stephen King. Acá hay algo, evidentemente. Sí. Mucha admiración, sobre todo porque cuando era adolescente me llegó un libro que se llama en español Mientras escribo, en el que él habla de todo el proceso creativo y yo ahí empecé, ya soñaba con ser escritor, pero no tenía idea cómo era la cocina. Y ese fue uno de los libros que me llegó por mi curiosidad de meterme siempre en librerías, y dije, wow, esto es realizable, ¿no? O sea, se puede trabajar y aprender como un oficio. Después tenés gente que es más talentosa, tiene más vuelo, y otros que quizá les cuesta más. Pero con disciplina y persistencia se puede lograr. Ludmila Keegan de Alfa Librería, ¿cómo, si te preguntamos a vos quién es Mariosa, que ustedes ya lo conocen desde hace tiempo, digo, desde lo personal hasta su fase de escritor, contanos un poco y lo que va a pasar en la presentación de este fin de semana? Bueno, Pablo, lo que se pueda. No, Pablo para nosotros es ya un amigo, fue un autor que nos sorprendió, digamos, porque se acercó a la librería medio tímido, tengo unos libros, yo me podré venir a sentar acá y charlar con la gente, que es raro, porque no se dan todos los casos, y nosotros siempre decimos que el que mayor vuelo le da a los libros es el autor. Y así arrancamos, budín de por medio, mesita en la puerta de la librería, y lo empezamos a ver y vendía, y era una cosa que vendía. Quiso sentarse en la puerta de la librería. En la puerta de la librería con Lucero, su primer libro en su primera edición. Sí. Ahí arrancó la historia con Alfa. Me había perdido esa parte. Sí, tardes y tardes, sábados a la tarde de él, cosa que no es común, digamos, por eso me llamó la atención. Y autogestionado, porque él llegaba, yo puedo ir siempre con ese, podré tener un lugarcito. Y así arrancó la historia con Alfa, y bueno, y después obviamente empezó a editar en Editorial del Fondo, y empezamos a presentar los libros tanto en la feria como, bueno, ya ahora en la librería, que es lo que yo le digo, el día que llegue a ser Eduardo Sacheri va a tener que seguir presentando en la librería, como ya nos ha pasado. Pero bueno, es un amigo de la casa, como tenemos tantos, ustedes saben, autores tandilenses, él por adopción en realidad, pero ya es casi nuestro. Y nada, el sábado a las 19:30 va a estar presentando su última novela editada, digamos, Lucero, que ya es una reedición. Y bueno, igual también tienen cosas especiales preparadas para este sábado, además de la presentación, va a haber un encuentro, vinos, sorteos. ¿Qué más tienen preparado? Porque es una casa de puertas abiertas, Alfa, y siempre para los autores y para toda la gente que quiera ir también a ver y a escuchar. Así que bueno, ¿qué tienen preparado puntual para este sábado? Va a ser un encuentro, como siempre digo, a ver, el libro es una excusa para las personas que amamos la literatura, leer, compartir esas experiencias, porque tanto la escritura como la lectura se sabe que son actividades solitarias, pero después se pueden compartir esas experiencias y ahí se vuelve algo mucho más enriquecedor. Bueno, a ver, la excusa es la presentación de Lucero, obviamente la gente va a saber de qué trata, van a poder hacer preguntas, se van a poder llevar ejemplar si quieren, si pueden, pero más allá de eso,
La idea es que puedan degustar una copa de vino, picar algo, que charlemos, si alguien quiere contar si escribe, qué está leyendo, poder tener ese intercambio. No es que sea solo el centro de este libro, sino el punto de partida. Tenemos que hacer la pausa ahora, pero contame brevemente cómo fue esa experiencia y de dónde sacaste, dónde se te ocurrió salir a la puerta de una librería con una mesita a charlar con la gente y a vender libros. Es que tuve un recorrido de muchos años como autor independiente y si uno no le pone a ver, es mi visión, ¿no? Sí. Si uno no le pone el cuerpo y no defiende lo que hace, su emprendimiento, o en este caso su propuesta literaria, es muy difícil que venga otra persona a hacerlo por uno. ¿Y qué charlabas con la gente? ¿Cómo atraías la atención de la persona para que te escuche? ¿Qué te decían? A ver, siempre primero presentarme, ¿no? Para que sepan quién es, que no teman, ¿no? Es decir, hola, soy Pablo, un autor, estoy presentando estos libros. Preguntar si les gusta leer, porque por ahí es alguien que le gusta leer poesía y ¿para qué le voy a estar contando una novela de suspenso? Si me dicen, no, me gusta leer poesía, pero a ver de qué trata, le cuento. Pero si me dicen, no, yo leo solo romántica, bueno, listo, romántica está por allá, preguntale a Alicia, preguntale a Lu que te guían. Pero si te abren la puerta y te dicen, bueno, a ver, ¿qué tenés para contar? Ahí voy siempre de menor a mayor. Y si hay interés, bueno, cuento todo lo que quiera que le cuente la persona y así es como circulan los libros para mí. A mí me funciona, por lo menos. Sí, eso es lo que iba a decir, digamos, este trabajo que Pablo ha hecho se ve pasamos de presentaciones tal vez muy reducidas a que hoy la gente vaya a pedir sus libros, pero es por el trabajo que él ha hecho en la ciudad. La siembra. La siembra que está cosechando hoy en día. De hecho, la última presentación tuvimos sala llena en la librería y para nosotros es un orgullo, primero por él, porque apreciamos su trabajo. Es muy lindo ver que un autor se mueva con sus libros con tanto interés y segundo que para nosotros las presentaciones, como dice mamá, siempre son una fiesta y se trata de esto, de que no solo el que va, sino el que por ahí entra a la librería a comprar un libro y se interesa porque escucha y se van armando encuentros muy lindos. Estamos aquí con Pablo Mariosa, un gran autor, está presentando Lucero y estamos por supuesto con Ludmila Kigan de Alfa Librería. Pero acá hay dos fanáticos, tanto Pablo como Marisol, que van a hablar entre ellos, digo, fanáticos de un autor. Sí, porque bueno, hay reminiscencias de Stephen King en tus obras y estábamos comentando que Póstumo funcionó como disparador una obra de Stephen King que es Misery, que fue llevada al cine a principios de los 90 con Katie Bates en ese personaje de Annie. Sí. Así que si nos querés compartir un poco también, bueno, cómo usas esos recursos, ¿no? También por lo que uno, que no significa ni emular ni copiar, pero uno ha leído y eso está siempre en uno y hay recursos que después uno puede aplicar en sus obras. Sí, bueno, hay una frase, no me acuerdo de quién, de Salomón me sale, pero digo, nada nuevo se esconde bajo el sol, ¿no? En realidad todas las historias, si uno hace una abstracción, se repiten. Siempre hay como grandes tópicos, amor, odio, muerte, que terminan repitiéndose. Pero justamente lo lindo está en uno poder trabajar su voz, su estilo y darle ese toque, ¿no? Ese toque único que va a hacer que por más que sea una historia que más o menos uno sepa de qué va, digo, bueno, yo quiero que me la cuente esta autora, quiero que me la cuente este escritor. Y ahí es que uno sigue yendo y nos siguen convocando, ¿no? Como un fogón esas historias. Bueno, y con Stephen King, con Misery en particular, yo hacía rato que tenía ganas de escribir una historia en la que primero hacer un humilde homenaje, reconocimiento por lo que siento que me dio él como autor, porque creo que lo más formativo que tenemos es la lectura. Yo leo de todo igual y leo muchos autores argentinos y latinoamericanos, pero bueno, tuve como mi época de full Stephen King y quería un libro que estuviera ambientado en lo que amo, que es la literatura, y en Póstumo, que es el anterior. Justo ese no lo traje para hablar de Lucero, pero bueno, igual les cuento. Ahí el protagonista también es un escritor, transcurre parte en el predio de la Rural, en el contexto otoñal de la Feria del Libro. Hay un club de lectura, entonces me di el gusto de meter un montón de elementos que no es que vos tenés que conocer del mundo literario, pero que va por ahí. Y bueno, y ese en particular el protagonista se llama Esteban Quinteros, ¿no? Que es como un juego, ¿no? Steven,
quinteros, ¿no? Ahí. Y como ese juego de palabras hay un montón dentro de la historia. Por ejemplo, el protagonista escribe novela romántica, como el protagonista de Misery. La fanática número 1 se llama Anita. Después la historia está atravesada por la obsesión, como Misery. Es muy incómoda como Misery, pero va por otro lado, ¿no? Che, ¿no queda atrapado ahí en la rural, en las oficinas? No. ¿Le rompen los tobillos con el martillo? Sí, no, ahora me quedé, quiero leerlo. Porque además, sí. perdón, además son lugares, digamos, muy familiares a uno, lo que él, Sí. digo, hay uno de los libros que él comentaba, se desarrolla parte en Tandil, que es un plus, me parece, Sí. digo, conocer físicamente los lugares donde se desarrollan Sí, las historias, ¿no? Eso es un ejercicio espectacular, el espacio físico donde transcurre. Hay clubes de lecturas que viajan por las ciudades del mundo donde están ambientadas determinadas novelas. Sí. Quien pudiera, ¿no? Eso las personas que leen mis libros lo agradecen mucho porque, digo, a ver, uno está acostumbrado a ver, sobre todo consumir a nivel audiovisual películas, series que no son una persecuciones por las grandes autopistas de Los Ángeles o que hay una investigación y de fondo está la Torre Eiffel y demás. Y acá mis personajes van por la Panamericana, se ve el obelisco. En efecto, Regina, una influencer que es conocida en todo el mundo, como un empresario tiene mucho dinero y tiene un hotel en medio de las sierras, le dice, yo te doy mi hotel para hacer tu evento acá, y se vienen en combi del Hotel Alvear en Recoleta, al medio, para el lado de Don Bosco, al medio de las sierras, y van en combi, paran en Rauch, porque estuvieron tomando mate todo el viaje. Soy y de Rauch. dicen, che, bueno, y esos detalles a mí siempre me gustaron porque yo conozco... Perdón, ¿y ponés detalles digamos, de en qué lugar, de en qué estación de servicio pararon? Más o menos, Más o porque menos. es ficticio. Vos Sí, pero podés- construís un verosímil desde el espacio. Claro, bueno, de hecho tengo una anécdota muy, muy graciosa que pasó con Rauch, que de hecho estuve en la Feria del Libro de Rauch. Cuando los personajes llegan, ven que a la entrada de Rauch dice Capitán Nacional de la B De raza. Bueno, Sí. en el libro dice de casa. Y eso fue muy cómico porque en un principio cuando revisamos el libro vimos que fue como un error que a veces hay de tipeo, ¿no? Casa, raza, está muy cerquita. Y fue un error que decidimos dejarlo. Digo, decidimos a nivel editor y demás, porque es como un pequeño guiño para lo que va a pasar en la historia. Y claro, imagínense lectores de Rauch que decían, ¿cómo vas a poner Capitán Nacional de la B de raza? ¿Dónde vivo? Pero me imagino que esas devoluciones, esas devoluciones sirvieron, Sí, sí. porque capaz que si no estaba ese error, mucha de la gente que te hizo referencia a ese error no te hubieras enterado que lo leyó, que estaba relacionado con el libro. En ese en particular a lo que voy es, a veces hay errores que pueden salir y uno después los corrige en próximas impresiones, tiradas de libros, pero ese fue uno que en el proceso, antes de imprimir el libro, lo vimos y fue una fue decisión deliberado. consciente, decir, no, dejémoslo, porque quien lo pesque es un pequeño guiño, y a mí me gusta mucho ese juego de palabras, de que un lector por ahí muy muy atento diga, pará, acá está diciendo esto en vez de lo otro, ¿por qué será? ¿No? Y que quede como una pregunta ahí dando vueltas. Nos ha atrapado ya aún desde el comentario de sus libros. Así vende. Así sí. vende. Sí, bueno, y en efecto, Regina, que ahí te introducís en el mundo de las redes sociales también, que es algo que se atraviesa actualmente, ¿no? Que tiene algo también de monstruoso en un punto, si se quiere, el alcance de las redes sociales y hasta dónde puede llegar. Sí, a mí ese es un tema que me convoca muchísimo como persona y como psicólogo, como profesional también, todo el impacto que tiene, sobre todo en los vínculos. También es algo que llevo a los libros. De hecho, en Póstumo, algo que me dijeron ya en un par de reseñas del libro es, a diferencia de Misery, que en Misery vos tenés al autor postrado en su rehabilitación, con la enfermera que lo está cuidando, que lo tiene ahí encerrado, están como aislados del mundo, ¿no? Él no tiene teléfono, no tiene nada. Bueno, en Póstumo, esta chica le escribe todo el tiempo, porque hoy en día con esto de las redes sociales y que estamos hiperconectados, es muy fácil acceder a alguien, a no ser que sea un ermitaño, digo, y el protagonista está desesperado, el tipo antes de salir de su casa se asoma por el balcón a ver si la ve en la calle y le está vibrando el teléfono a cada rato, y es también jugar un poco con cosas que nos pasan hoy en día, a distinto nivel, ¿no? Qué loco, ¿eh? Vamos a recordar dónde y cuándo es la presentación. Ludmila, todo tuyo. Bueno, este sábado en Alfa Librería, Pinto 736, va a estar Pablo presentando Lucero acompañado de mamá a las 19:30 horas. Bien. Así es. Es sábado 21. Sábado 21 de marzo, también una de las 21 de propuestas marzo. para este fin de semana largo, que va a haber mucho movimiento en la ciudad de Tandil, así que este Exacto. sábado a la tardecita, entrada libre y gratuita, por Así es. supuesto. Como todo lo que hacemos en la librería, digamos, todo evento que se haga en la librería siempre tienen que tener en claro que la entrada es libre y gratuita, porque la idea es que se acerquen.
Al libro, al autor, no siempre está la posibilidad, bueno, en este caso a Pablo lo tenemos en Tandil, no siempre está la posibilidad de tener el contacto con el autor, claro. De que te cuente, de que te enganche con la novela, de tener otra mirada muchas veces. No es una posibilidad que tenemos todos los días. Y hay que aprovecharla. Es un gran autor. Acá en Tandil nos pasa mucho que como determinada gente muy valiosa, como vive a la vuelta de casa, no le damos la importancia que tiene. De hecho, yo no sabía que vos vivías acá. Sí. Me contacté con las chicas a ver cuándo podíamos ir por ahí por teléfono antes. Creo que te escuché en algunos medios de Buenos Aires también. Y dice, no, si vive acá en Tandil. ¿Cómo que vive acá en Tandil? ¡Pará! Bueno, vas a ser invitado con un poquito más de frecuencia, me parece. Sí. Encantado. Me parece. No por ahí hay como distintos bordes que tiene este autor, esta persona que hoy vive aquí en la ciudad de Tandil. Buenísimo, muchas gracias. Así que bueno, que se acerquen este sábado a escuchar a Pablo, a conversar con él, porque la verdad que muy amable, muy conversador, así que va a ser un gusto para quienes se acerquen también poder conocerte y conversar de literatura, de tus libros y de todo lo que atraviesa. Así que este sábado 21 de marzo, 19:30 horas, en Alfa Librería Pinto 736. E invitar a la gente a que nos siga en las redes sociales o que se comunique con nosotros, porque bueno, la presentación de Pablo es sacamos la cuenta el otro día, no sé cuántas llevamos en el año. Sí. Mañana hay una también, ¿no? Mañana bueno, quería preguntarte eso. A ver, Tandil está cruzado por muchos hechos históricos, pero en el 53 hubo uno particularmente que provocó la muerte de muchos tandilenses a partir de una gravísima inundación. ¿Qué tiene que ver esto con lo que se presenta? Bien, mañana se va a presentar por primera vez un libro de Editorial Unicen, que es la editorial que tenemos acá en Tandil, que se llama, vamos con el machete, sí, Inundaciones y Crecimiento Urbano en Tandil. Ese se va a estar presentando mañana 18:30 horas en la librería, también con entrada libre y gratuita. La autora es Elsa Marcela Guerrero. Ese se va a estar presentando mañana a la tarde, 18:30 horas, viernes 20 de marzo. Bien. Como esto, casi todos los fines de semana, viernes, sábado, tenemos presentaciones en la librería. Estamos preparando para abril el primer encuentro de autores de Tandil y de la región. Buenísimo. Porque, como bien decías, en Tandil hay muchísimos escritores, sí. Y bueno, vamos a tratar de armar este primer encuentro, que esperamos no sea el único, donde confluyan diferentes autores de Tandil y de la zona. Por un lado, para que la gente los conozca, digamos, porque tenemos muchos escritores, y por otro lado también para generar un encuentro entre ellos que no siempre se da en la cantidad de autores y de eventos que hay en la ciudad, no siempre confluyen en el mismo espacio, entonces esa es la intención. Fantástico. Gracias, Ludmila. Muchas gracias, Pablo. La verdad que un verdadero placer tenerte acá. Gracias a ustedes. Muchas gracias, un gusto. Qué linda conversación. La verdad que sí, la verdad que sí. Bueno, estas conversaciones las van a poder emular ustedes el sábado ahí en Alfa. Presentamos ahora el desayuno en Tandil Despierta junto a Atalaya, ese clásico argentino nacido en 1942 en la histórica Ruta 2 y que hoy lleva más de 80 años acompañando generaciones de viajeros con sus mediaslunas artesanales y su café. Ahora, Atalaya está aquí en Tandil, en Colectora Sur Juan Carlos Pugliese, 2256, dentro de Pico Deportes, abierto todos los días de 7 a 20. Presenta este espacio del desayuno en Tandil Despierta, Atalaya.